Y continuamos. En cuanto a la vibración evolucionante que inicia el proceso de sutilización de las formas, no se recibe en los mundos a través del Sol, sino espiritualmente por canalización. Luego se irradiará a todo el planeta, para lo cual son utilizados instrumentos que han sido debidamente preparados y lo hacen inconscientemente guiados por la ley. Hay algo sobre lo cual hasta ahora no se nos había hablado en la enseñanza. También en el Sol viven seres en tarea. El Sol es un aspecto de forma, pero de forma sutilísima. Como sabemos, cuanto más evolucionan y progresan los seres, las formas que utilizan para sus experiencias o tareas en lugares de forma van siendo más y más sutiles, aun cuando sea siempre forma física. Sabemos también, por temas anteriores, que la forma puede llegar al punto en que el elemento predominante en ella no sea ya el agua ni el aire, sino el fuego. Fuego que no quema. El Sol es, pues, un punto del universo en el que seres muy evolucionados trabajan utilizando formas sumamente sutiles. Nos hemos acostumbrado a pensar en experiencias en mundos de forma como el nuestro o algo más sutiles, pero debemos pensar también en experiencias y tareas realizadas en medios físicos muy sutiles, como el Sol, por ejemplo. Ya sabemos que cuando se alcanza un punto evolutivo determinado, los seres ya no descienden a medios físicos, es decir, de forma, para realizar experiencias de superación, sino para realizar experiencias de trabajo. Por lo tanto, la adaptación desde conjunciones muy avanzadas o desde núcleos de reciente constitución se realiza siempre mediante el descenso, porque ya no puede decirse encarnación de seres que integran esas conjunciones o esos núcleos a lugares del universo como el Sol, por ejemplo, donde viven. Ellos reciben y transmiten los reclamos y adaptan y proyectan las respuestas recibidas a los mismos. Lógicamente, en ese punto, los seres trabajan con aspectos de forma muy diferentes a las formas de planetas como el nuestro. Son formas en las que el elemento fuego es el predominante y tal vez también algún otro de los elementos que nosotros desconocemos pueda constituir las formas que utilizan los seres que trabajan en el Sol. La tarea en el Sol, como dijimos, no es ya de experiencias de superación, sino experiencias, trabajo, justamente trabajos de recepción y transmisión de determinados reclamos y de adaptación y proyección de sus respuestas. Pues un Sol no puede hacerlo por sí mismo, sino que ese trabajo está a cargo de seres de evolución muy avanzada. Así, pues, la adaptación de la proyección de la vibración crística al Sol se efectúa por descenso en triángulos y la ubicación en el Sol, no podemos decir encarnación, de seres espirituales de evolución avanzada, que pertenecen a conjunciones ya en proceso de nucleamiento o a núcleos ya constituidos. Según sea la vibración reclamada con mayúscula o reclamada con minúscula, que realizan la adaptación en el núcleo conjunción y luego por ubicación en el Sol mismo,
La adaptación requerida para que la vibración sea proyectada a los planetas del sistema de ese Sol de acuerdo con los reclamos se identifica ambos reclamos, uno por minúscula y el otro por mayúscula, para atender necesidades de los aspectos de forma o determinadas necesidades espirituales de las partículas que están encarnadas en esos planetas o están encarnando en ellos, que reclaman una determinada vibración crística que deben recibir desde el Sol para la cohesión de la partícula espiritual y sus cuerpos físicos invisibles básicos. En un sistema hay planetas en diferentes puntos evolutivos, con minúscula, y en diferentes puntos de la evolución en ellos, es decir, planetas en los que las formas tienen grados diferentes de densidad y en las cuales, en consecuencia, es diferente la acción de los elementos y, lógicamente, la acción inteligente, que podríamos denominar discriminatoria, para proyectar a cada planeta la vibración que corresponde. No puede realizarla el Sol por sí mismo, sino que la realizan los seres evolucionadísimos que trabajan en él, cuyas vestiduras físicas son completamente sutiles y en las que predomina el elemento fuego, que no quema en absoluto, porque es la expresión de ese elemento en materia sutilísima, que no puede ser quemada y que, como dijimos, utilizan los seres que deben desarrollar en el Sol su acción amor. Recordemos que cuando han alcanzado un determinado punto de evolución, a los seres no les corresponde ya tomar forma para realizar experiencias, sino para efectuar tarea amor. La acción espiritual, bajo aspectos de forma, que no debemos imaginar semejante a la forma humana, es un aspecto de tarea que los seres en determinado punto de evolución deben realizar en el Sol. Por lo que hasta ahora hemos estudiado, a través del Sol reciben los planetas, la Tierra, por ejemplo, las vibraciones que deben estar en el planeta desde que el planeta se conforma y permanecen en su interior para ir, luego aflorando en los momentos determinados por la ley de evolución y también las energías reclamadas por los aspectos de forma, así como la vibración espiritual recibida en el Sol desde el Cristo en escala descendente, que necesitan las partículas espirituales que encarnan en el planeta para la cohesión de sus cuerpos invisibles básicos y que desde el Sol es proyectada a la Tierra, amalgamada con vibración física utilísima, constituyendo una vibración físico-espiritual. Toda vibración proveniente del Cristo directo que se recibe en la Tierra desde el Sol debe ser adaptada por los seres que actúan en el Sol, quienes la llevan al Sol espiritualmente, pero utilizando formas físicas utilísimas, y en Tierra misma, pero en el Sol se adaptan las vibraciones para ser proyectadas mediante la irradiación solar a los planetas del sistema. Recordemos que el aspecto de forma en el Sol es el más sutil de todo nuestro sistema planetario. Pregunta: ¿podríamos tener una aclaración sobre cómo llega una vibración descendiendo en triángulo al mundo de destino? Explicación:
Desde uno de los, perdón, desde uno de los vértices de recepción-proyección del triángulo formado, según hemos estudiado en el tema anterior, en un núcleo ubicado en un plano determinado, la vibración es proyectada a dos vértices de recepción-proyección en otro núcleo ubicado en plano inmediato inferior. Y así sucesivamente, por lo tanto, las vibraciones llegan al mundo de destino a través de muchos seres que están en condiciones de recibirlas y, en ciertos casos, de seres que deben llevarla a ese mundo y encarnan en él especialmente para ello. Por eso, a través de la historia de la humanidad, vemos que han vivido en la Tierra pléyades de seres en la misma vibración, determinando un impulso de progreso en aspectos del arte, en aspectos de la ciencia o en aspectos sociales. La vibración no llega a un mundo a través de un solo ser. Nacen en ese mundo muchos seres que encarnan en él llevando la misma vibración, en la medida que a cada uno corresponde. Los triángulos, como sabemos, van multiplicándose y en consecuencia la vibración debe llegar al mundo a través de muchos seres y también en diferentes momentos, porque estando siempre todo previsto por la ley, no es algo ineludiblemente inmediato, sino que tiene un proceso acorde con la necesidad después de la última conjunción. La proyección no continúa en triángulo, sino que va a seres determinados. Desde muchos vértices, la vibración es proyectada directamente a las partículas encarnadas o a seres que deben encarnar, que están en condiciones de recibirla, o a quienes corresponde recibirlas en determinado caso, quienes al encarnar en el mundo la llevan con su partícula espiritual. Pregunta: ¿qué debemos entender por el trabajo de proyección, recepción de las vibraciones? ¿Se realiza dentro de un orden perfecto de capacidad que se ha gestado durante todo el proceso evolutivo de unificación? Explicación: debemos entender que la capacidad de los seres que integran los núcleos y las conjunciones espirituales para recibir y proyectar las vibraciones es algo que responde al proceso de evolución desde que comienza la etapa de unificación. Es decir, que a medida que los seres se van unificando, van también identificándose entre sí. Y es precisamente esa identificación la que hace posible luego que realicen el trabajo de adaptación y proyección mediante impulsos dentro del orden perfecto. Mis queridos, aquí haremos otra breve pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.